A ver, el 1 de abajo es un número décimo, con lo cual se llegó a usar en la práctica en provincia de Buenos Aires, llegó a 2 millones, era un 2. Y cuando estaban 2 en provincia de Buenos Aires se cambió el sistema. Pero puede tomar. Pero podría tomar de 0 a 9. Ok, perfecto. Y la B puede tomar, además de la cantidad de provincias que existan. La B puede tomar, a ver, por eso. Entonces, el 0, 1 y 2. es el uso. ¿No? El sistema admite una letra. Yo estoy hablando para llegar a la variedad máxima. Bueno, la variedad máxima es una letra, por ende, ¿cuántas letras hay? Y ahí empieza la discusión si son 26, 27, 28. Es una letra. Son 26. Bueno, si son 26, son 26. Hay 24 provincias, 23 provincias, ¿qué hacemos con la Antártida? No hay autos en la Antártida, no importa. Quiere decir que en el uso se da menos uso al sistema. El sistema tiene posibilidad de 26. Pero ese numerito de abajo involucra una combinación completa de todas las otras cosas. Es una variedad máxima. Perfecto. Es una variedad máxima que vos podés pensar que son 100 dígitos, con lo cual podés llegar a tomar 10 millones de valores. O podés hacer directamente cada variable considerada de 10 valores. Sí. Y el de cultivo guaraní, Sí. las alternativas de la apicultura o el campo en Paraguay son paralelas a seguirse como está. Ok, es una alternativa a seguir el mismo plan que tiene. Yo, una pregunta, traté de hacer estuve haciendo para no hacer lo que había que crear para hoy, pero el árbol, la verdad que me doy cuenta al toque cuando lo tengo específico y cuando no, y esto no es en mí. O sea, en comparación a los otros trabajos prácticos. Ok. Yo no me acordaba, me están diciendo que es un árbol. Yo no me acordaba. Es un árbol. Es un árbol. Para mí sí, no. Bueno, yo lo que propongo es algo. Estas entregas no son, no dan nota. Lo cual, completen bastante puedan, entregan y la clase del martes yo les voy a dar devolución de harinas que no llegué para hacerlo hoy y de este otro caso. Yo pensé, ¿por qué teníamos el cronograma? Teoría de utilidad. La segunda clase de teoría y lo que había de materiales más allá. Hoy es teoría de utilidad, Sí. la clase. Mañana y el martes tenemos revisión de casos de parciales. Que lo que les decía es que vengan con los casos resueltos para que vayamos más rápido explicando. A ver, ya estamos en una instancia de repaso. Por lo tanto, ya está, ya aprendimos, ahora estamos repasando. Entonces vamos a trabajar mañana con las dudas, con las resoluciones que ustedes hayan hecho. Si tenemos tiempo, mañana podemos ver juntos billetera digital. De paso lo reviso, porque ya no me acuerdo. No me genere quilombo. Estamos queriendo empezar y ya me está. Yo no me acuerdo, la verdad que lo leo y después me acuerdo. Concuerdo con el caballero. No, es que lo subimos en el contenido. Por eso. ¿Y puede ser que le falten valores? O... Para mí lo tengo poco. Logré subir en concreto. Para mí falta el cuadro. A mí falta el cuadro de todo. O sea, no hay números salvo porcentajes. Está en la variación del dólar, pero no hay cantidad. Para mí falta el cuadro. Y al lado que no tenemos subimos. Está subido este cuatrimestre a la guía. Yo lo subí a la guía y lo subí en completo, puede ser. Puede ser. Entonces, digamos, la verdad que es muy poco habitual que yo cometa un error, pero alguna vez me puedo cometer. Te equivocás para cosas que se suman, ¿no? Claro, para que la gente en general se sienta cómoda. Puede ser, ¿eh? En cuyo caso, mañana les doy el cuadro y lo entregan mañana a la noche, no pasa nada. ¿No? Está bueno eso, ¿no? Bien.
¿Qué tenemos que hacer hoy? El otro día, como nos demoramos en ver teoría de la utilidad, hicimos un pantallazo muy rápido, como para darles una guía a ustedes de que avanzaran con el entendimiento. ¿No quieren meterse en teoría de la utilidad? ¿Les genera alguna duda o está todo claro? A mí los axiomas. Los axiomas. Tema función de utilidad, ¿queda claro? ¿Qué es una persona adversa al riesgo? Que teniendo muchas alternativas siempre va a elegir la que menos, o sea, la que menos riesgosa sea. Voy a seguir lo tuyo para que vayamos pensando opciones, ¿no? Todo matrices en nuestra vida. ¿Sí? Si yo digo tengo una matriz con dos alternativas y esta se mueve entre 0 y 100 y esta 20 y 20, ¿cuál es más riesgosa? S1. ¿Mucha gente elegiría S1? No es solo riesgo. ¿Se ve? No, bueno. Tampoco tenemos la probabilidad. No. Y supongamos que esto fuera 0,505. Esto tiene un valor esperado de 50 y esto tiene un valor esperado de 20. Es cierto que hay alguna gente que va a elegir ese 2, pero va a haber mucho adverso al riesgo que igual va a elegir ese 1. Entonces, no es una persona adversa al riesgo la que evita el riesgo. Lo evita en algunas situaciones. Yo no me acuerdo cómo lo conté en la clase, grabada, pero recibe este tipo de función de utilidad, recibe su nombre y la definición es en alternativas equitativas. ¿Qué sería una alternativa? ¿Qué serían alternativas equitativas? Por ejemplo, estas dos alternativas. Son equitativas porque las dos tienen la misma expectativa económica. Entonces, un adverso al riesgo es cierto que en una situación con alternativas equitativas elige la más segura o evita el riesgo. Pero eso solo es aplicable a situaciones de alternativas equitativas. Lo que yo les planteé antes no son alternativas equitativas. Hay una que tiene mucha más promesa de valor que la otra. En realidad, si yo quiero definir un adverso al riesgo, por el riesgo tengo que aclarar que es ante situaciones de alternativas equitativas. Ahora, ¿qué son las funciones de utilidad? Son funciones. ¿Qué es una función? ¿Ustedes estudiaron? Bueno, no es una ecuación para bajar el número, básicamente. Ok, que describe una transformación, una relación. ¿No? Una relación. ¿Qué relación puntual describen las funciones de utilidad? La rentabilidad. De utilidad, ¿no? Pero ¿qué cosa con la utilidad? Es qué valor o qué utilidad me da un resultado en nuestra jerga, ¿no? Entonces las funciones de utilidad, que las vamos a graficar en ejes cartesianos, van a relacionar a un valor X con su utilidad. Entonces, si yo quiero hablar una función particular, que es la función de utilidad. Entonces, cuando yo quiero describir una función de utilidad, lo que tengo que hacer es describir una función, ¿no? Entonces, tengo que establecer una relación entre X y su utilidad. Y eso es lo que define una persona adversa al riesgo. ¿Cuál es su función de utilidad? Entonces, tendré que decir que una persona es adversa al riesgo cuando crece X, ¿no? ¿Qué pasa con su utilidad en un adverso al riesgo? ¿Crece? Es decreciente. Crece cada vez menor. Es decreciente. En principio nosotros no son funciones decrecientes, lo que es decreciente es la utilidad marginal, ¿no? Entonces, por empezar, todas estas funciones de utilidad para nosotros son todas funciones positivas. ¿Qué quiere decir? Que con el crecimiento de X crece su utilidad. Pero el tema es con qué ración crece o con qué proporción crece. En el caso de un adverso al riesgo, cuando crece la acumulación de un bien, un resultado,
su utilidad crece, pero en forma menos que proporcional. Es decir, que su utilidad marginal se va achicando. ¿Sí? No es que se mantiene. La utilidad marginal, que es el aporte que le da cada unidad adicional, se va achicando. ¿Sí? ¿Cómo? En el adverso al riesgo. ¿Sí? Es el típico caso de funciones tipo logarítmicas. ¿Sí? Donde yo lo que me pasa al adverso al riesgo es que, fíjense, desde el momento que van creciendo, son crecientes todas. ¿Sí? Sí. Nosotros entendemos que la acumulación del bien en estas funciones clásicas siempre es positiva. Podría perfectamente alguien tener una función de utilidad así, que hasta cierto punto crece y a cierto punto decrece. Podría pasar. Podría pasar que acumular un bien en algún momento me genere un trastorno, con lo cual haya un punto óptimo y después caiga. También podría haber que tenga así y podría ser que sea así. Ahora, los tipos de funciones que nosotros estudiamos como funciones típicas, clásicas, son aversión, propensión, diferencial riesgo. En todos los casos son funciones que cumplen la condición de ser monótonamente crecientes, es decir, que crecen siempre. El tema es cuánto crecen. Y esa es la gran distinción entre las tres. Una persona adversa al riesgo, su función de utilidad implica un crecimiento, pero menos que proporcional de lo que crece la acumulación del bien. Entonces, X crece y su utilidad crece a un menor ritmo. En una indiferente al riesgo, los dos crecen en forma lineal, con lo cual es proporcional su crecimiento. No necesariamente es siempre una función de identidad, podría ser cualquier función lineal. En toda función lineal, y empezando en cualquier lado, porque no estoy hablando de no todas empiezan en 0, 0. Cualquiera sea la función de utilidad, una persona indiferente al riesgo, crece de la misma forma proporcionalmente. Cuando yo tengo que definir a una persona, y esto porque alguna vez algún profesor del pasado de este curso preguntó esto, ¿sí? Si lo defino, lo tengo que definir o para el caso puntual de alternativas equitativas, en cuyo caso, que es el que le da nombre a la función. ¿No? ¿Por qué hablo de un adverso al riesgo? Porque es un tipo que cuando tiene dos estrategias con la misma expectativa económica, elige la más segura. Por eso se le pone el nombre adverso al riesgo. Ahora, esa función, ¿qué característica tiene? Que su utilidad marginal es decreciente o que crece menos que proporcionalmente la acumulación de la utilidad. ¿Lo ven? En el caso de un indiferente al riesgo, crece proporcionalmente, y en el caso de un propenso al riesgo, crece más que proporcionalmente. ¿Sí? Entonces, en este caso, si yo digo que alguien elige S1, me está mostrando que podría ser indiferente al riesgo o propenso, nunca adverso. ¿Lo ven? Porque un adverso siempre elegiría lo seguro en una situación de alternativas equitativas. ¿Puede ser una más? Sí, a ver. En este caso, pero estoy dando un ejemplo cualquiera, que si piensen lo que se les ocurre lo charlamos, pero en este caso, si alguien elige S1, quiere decir que está eligiendo entre dos alternativas con la misma expectativa económica, la más riesgosa. ¿Una persona adversa al riesgo elegiría esa? No. Ahora, un indiferente al riesgo le deberían dar lo mismo a las dos. Con lo cual podría elegir ese una, porque ese uno puede tirar la moneda. Le daban a dos lo mismo que eligió ese uno. Un propenso al riesgo necesariamente va a elegir ese uno. Fíjate que para un propenso al riesgo, de 0 a 50 crece menos que de 50 a 100. Porque el crecimiento es más que proporcional. Por lo tanto, este 100 va a aportar más a su valor que el 50. ¿Lo
¿Lo ven? ¿Sí? Ahí como lo explicaste, no, pero tenía los Si yo soy propenso al riesgo, pasar de 0 a 50 debería implicar menos valor que pasar de 50 a 100. ¿Por qué? Porque mi crecimiento, si soy propenso al riesgo, es más que proporcional. Entonces yo dijera que pasar de 0 a 50 es pasar en alguna medida de utilidad, en útiles. Es pasar de 0 a 5, por decir algo. Pasar de 50 a 100 tiene que crecer más. ¿No? Estas 50 unidades valen más que las primeras 50. Entonces esto debería ser mayor a 10 que va acá arriba. ¿No? Entonces yo tendría acá algo para un propenso al riesgo debería acumular más valor que la segunda alternativa. ¿Sí? O sea que en este caso solo tendría un indiferente al riesgo y un adverso al riesgo. Bueno, lo que pasa es que el indiferente al riesgo, claro, el que eligió acá nunca podría ser adverso al riesgo. Porque para un adverso al riesgo, digamos, los 50 van a tener más peso proporcional que el movimiento entre el 0 y 100. ¿Sí? Si yo tuviese 110, ahí sí sería correcto. Bueno, vamos a alternativas no equitativas. Porque esto solo sirve para alternativas equitativas. ¿No? Ahora, supongamos que esto fuera 110. Con lo cual, esto ya no es equitativo, el resultado. Porque esto tiene expectativa económica de 55. ¿Qué pasaría en este caso? Un adverso al riesgo, ¿qué elegiría? Es decir, un adverso al riesgo necesariamente, digamos, si alguien elige S2, es adverso al riesgo. ¿Lo ven? Porque está eligiendo un activo que encima le da menos valor. Eso quiere decir que está sobrevalorando o no le aporta valor el riesgo. Ahora, quien elige ese 1, ¿podría ser adverso al riesgo? No, porque no te hace nada. Quizás sí, pero muy poquitito adverso al riesgo. Porque si es muy poco adverso al riesgo, quizás así todo este llegar a 110 le compensa. ¿Lo ven? Piensen que, si ustedes lo piensan esto como una relación entre X y V de X. ¿Sí? Vamos a poner estos valores. 0, 50 y 110. Y para hacerlo fácil vamos a decir que 0 vale 0. Para un adverso al riesgo, 50 debería valer más o menos que 50. O igual. Por lo menos 50. Un adverso al riesgo. Menos. Dijimos que su crecimiento es menos que proporcional. ¿Sí? Con lo cual, debería valer un poquito menos. O muchísimo menos. Podría haber alguien que 50 vale 10. ¿Sí? Y es súper plana su adversión al riesgo. O podría haber alguien que ese 50 vale 49,5 y seguiría siendo adverso al riesgo. Ya no por un tema de riesgo, sino por su función de utilidad. Estamos viendo a alguien que crece menos que proporcionalmente. ¿Lo ven? Ahora, acá paso de 50 a 110. Esto es un crecimiento del 120%. ¿Sí? El 50 creció 1 por 1, lo multipliqué por 1.2 para llegar a 110. Para que sea adverso al riesgo, este lo debería multiplicar por menos que 1,2. No sé cuál es ese número, es conceptual. Pero quiere decir que si lo multiplico por 1, por 2 en realidad, no, un 100% más, esto se me va a 99 y claramente este es un tipo de adverso al riesgo. Pero probablemente también fue adverso al riesgo alguien que acá acumula 108. Menos adverso al riesgo, pero adverso al riesgo al fin. ¿Sí?
Entonces, si yo quisiera ver ahora convertir esta matriz de resultados en una matriz de utilidad, debería decir que esto vale 100, esto vale 49,5 para este adverso de riesgo, y esto vale 108. Quiere decir que acá arriba tengo una expectativa económica de 54 y acá de 49,5. Es adverso al riesgo y sin embargo elige ese 1. Esos datos del individuo. Es conceptual. Claro, pero aplicados después. ¿Lo vamos a aplicar? Yo quiero que entiendan esto. A ver, no tengo ni idea si lo van a tener que aplicar o no. En este momento es que te digo que se entiende. Claro. Ahora, en general, uno espera que un adverso al riesgo tenga un crecimiento mucho menos que, suele ser un comportamiento menos que proporcional. ¿Sí? ¿Por qué quería ese uno? Yo estoy haciendo una conversión de una matriz de resultados en una matriz de utilidad. Yo ya acá adentro no hay, esto ya está expresando valor. Dijimos que esta persona 0 le vale 0, por ponerle un punto de origen. Que 50 vale 49,5, podría tener un adverso al riesgo que dice 50 vale 50 para poder tener el primer punto de comparación. Pero no importa, puse 49,5. Si una persona que el útil es que el resultado pasa de 0 a 0,50 y eso para él vale menos que 50, ese crecimiento menos que todo, me está mostrando que esa unidad adicional vale menos que proporcionalmente el crecimiento en la otra, en el resultado, ¿lo ven? ¿Sí? Con lo cual, esta persona me está empezando a dar señales de propensión a la aversión al riesgo. Ahora, cuando yo paso de 50 a 110, ¿cuánto crezco? Hagan 110 dividido 50, me debe dar 2,2. 2,2. Quiere decir que yo digo que crezca menos que proporcional, basta con que crezca 2,15 para que me esté mostrando una función de aversión al riesgo, ¿no? Un crecimiento menos que proporcional. Si hacemos 49,5 por 2,15, 49,5. que es este valor por 2,15. 106,4. Bueno, entonces no era 108, fui más agresivo, 106. ¿Estamos de acuerdo que esto es una persona que tiene una función digamos, creciente, pero que crece menos que proporcional? ¿Que su utilidad marginal es decreciente? ¿Lo ven todos? Sí. Bueno. Ahora esto ya no hay función, esto ya está aplicada la función de utilidad. Con lo cual esta matriz está medida en términos de valor. Como está medida en términos de valor, el decisor ahora que va a explicar la mejor expectativa económica. Esta me promete 53,2 y esta 49,5. Para este individuo, que es adverso al riesgo, que nos mostró una función de aversión al riesgo, sigue siendo la alternativa más riesgosa. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Hay una regla muy fácil. Si el decisor elige según resultados, es decir, cuando el resultado con el valor esperado mejore su resultado, puede tener cualquier función de utilidad. Solo me doy cuenta su función de utilidad cuando elija al revés. Se lo paso en castellano. Este era 110, 50 y 50. Este tenía una expectativa económica de 55 y este de 50. No en utilidad, en resultados. Quien elige ese 1 puede tener cualquier función de utilidad. Quien elige ese 2, ¿qué es? Adverso. Si esto en vez de ser 110 fuera 90 y esto es 45. Quien elige ese 2 puede ser cualquier función de utilidad. Quien elige ese 1, ¿qué es? ¿Adverso? Propenso. Fíjense que valora mucho llegar a 90, aun cuando tiene menor expectativa económica. La explicación es toda la que les dije antes. ¿Cómo se dan cuenta con esto?
Cuando ustedes ven una matriz, si yo les pasara a ustedes una matriz de este tipo, digo, che, si esta persona eligió el C1, ¿qué sería? Y tiene que ser el proceso B. Si no, nunca elegí el C1. Y si elige el C2, podría ser cualquier cosa. Porque al haber elegido claramente puede ser indiferente al riesgo, ¿no? Porque elige, podemos decir, claramente podría ser adverso al riesgo, pero también podría ser propenso. Muy poco propenso, pero propenso. Lo mismo al revés de lo que dijimos antes, que era muy poco adverso. ¿Lo ven? Pero sí, un tema que en la agencia financiera directamente usamos mayor a uno propenso, menor a uno adverso. De que no hay así entre medio. Y uno es indiferente. Ok, vos estás hablando uno como tasa de riesgo. Sí. Ok, es otra forma de medir el riesgo. Acordate que nosotros acá el riesgo lo estamos midiendo como la distribución. Pero de vuelta, y por eso les aclaro, y por eso empecé preguntándole qué es un adverso al riesgo. Cuando nosotros hablamos de adversión y propensión al riesgo, no es solo apetito por el riesgo, es función de utilidad. No es que si un tipo toma riesgo o no toma riesgo. Yo voy más allá de cuando toma riesgo. Estoy viendo cuál es su función de utilidad. Porque alguien podría tener una función de superpropensión al riesgo y sin embargo no está corriendo riesgo. Porque entra en un activo súper seguro, pero igual le conviene elegir ese activo. ¿Sí? ¿Cómo te das cuenta que sería cualquier función en caso de que elija la alternativa 2? Antes yo lo puse al revés. Vamos a la alternativa 2, así lo repasamos. Imaginemos que alguien, a ver, dijimos que una función de utilidad de indiferencia al riesgo, el crecimiento de utilidad es proporcional al crecimiento del resultado. Quiere decir que si yo tuviera que convertir esta matriz en una matriz de utilidad, de útil, como decimos nosotros, la voy a convertir abajo en una matriz de los resultados expresados en su valor, y eso es una matriz de útiles. Debería ser un crecimiento proporcional. Un crecimiento proporcional podría ser que este pase a ser 0, este 100 y este 180. Podría ser 0, 50 y 90. Podría ser 0, 5 y 9. El crecimiento es proporcional. ¿Se ve? Proporcional es una función lineal, ¿no? Donde lo que crece pasará a pasar de 0 a 50 y después de 50 a 90, en términos de resultados, crece proporciona el mismo multiplicador de utilidad. Por ahí quizás serían 100. Podría ser 100 y este 180. O podría ser 50 y 100. Sí, o podría ser 25 y 45. No importa cuál es el multiplicador. Lo que crece uno proporcionalmente crece el otro. ¿Lo ves? Claro, pero si es proporcional me imagino como, no sé, a veces como doble, ¿no? Podría ser el doble, todos crecen el doble, por eso es proporcional. Cualquiera sea el crecimiento, o podría ser por 0,1 y todo es por 0,1. Es decir, el movimiento en la función es constante, es una recta, es una función lineal. ¿Sí? Entonces, si esto fuera lineal, el que veo rápido como función lineal es la función identidad, donde u de x es igual a x, y eso es una proporcional fácil de ver. Podría ser cualquiera, pero la más fácil es la identidad, ¿lo ves? Donde mantiene el mismo crecimiento proporcional. Pasaría lo mismo si fuera u de x es igual a 2x, u de x es un cuarto de x, cualquier cosa que haga que siempre se mantenga una relación proporcional. Y esa proporcionalidad en un gráfico siempre me da una recta. ¿Se ve? Porque la pendiente es constante. ¿Lo ven? ¿Estamos? Con lo cual, si yo veo esto, acá enseguida me doy cuenta que una persona indiferente al riesgo, ¿qué elegiría? S2. Porque siempre sería una relación proporcional entre los resultados. Es decir, si este vale 100, este vale 180. Si este vale 25, este vale 45. Es decir, todo crece proporcionalmente.
Con lo cual, la distancia de ventaja de 50 contra 45 que hay en resultados se va a mantener en útiles. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Sí? Le damos la vuelta hasta que se vea. Si no lo ven, me dicen y le busco una nueva forma de explicarlo. Pero lo que digo es, si yo tengo esta matriz de decisión, debo poner esto acá, expresada en resultados, si fueran resultados, ¿qué alternativa hay? Y una matriz de beneficios. S2. ¿Estamos de acuerdo? Si una persona me dice que el crecimiento de su función de utilidad es proporcional, ¿se rompería esa preferencia alguna vez de S2 sobre S1? Si todos sus resultados crecen proporcionales, no me importa por cuál sea el multiplicador, pero siempre crecen de la misma forma. ¿Y ahí qué tendrías que mirar? No, pues quiero que alteremos esto. Podría ser la misma matriz o cualquier otra que tenga un crecimiento proporcional. Quiero que cerremos esto, pasamos después a la siguiente función. Vemos que... Los resultados de esto. ¿Cómo? Que querías saber si para responder a esa pregunta mirabas los resultados de esto. Sí, yo miro, en realidad estoy mirando los resultados y estoy mirando el valor esperado. Entonces yo digo, esta es una matriz expresada en resultados. ¿Estamos de acuerdo? Y elijo S2 porque es beneficios. Pensemos funciones lineales, la que se les ocurra, y la relación que va a haber entre esta ecuación, que es 0 por 0,5 más 90 por 0,5 versus 50 por 0,5 más 50 por 0,5, se va a mantener constante. Va a seguir siendo preferido S2 a S1. Cualquiera sea la función lineal que le aplique. ¿Por qué? Porque voy a hacer crecer todos los resultados con la misma distancia, con la misma proporción. Con lo cual, cualquier función de indiferencia al riesgo va a hacer que S2 sea preferida a S1 cuando lo convierta en útiles. ¿Lo vemos? Bueno, primer dato importante, ¿qué quiere decir? Que si el decisor que yo estoy evaluando, y no soy yo, elige lo que debería elegir en resultados, como mínimo es indiferente al riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Habíamos dicho que puede ser cualquiera. Pues, vamos transitando paso a paso. ¿Estamos bien? Ahora bien, si alguien elige en contra de los resultados, en vez de elegir S2, elige S1, ¿sería indiferente al riesgo? Nunca podría ser indiferente al riesgo. ¿Lo ven? Por eso, si yo miro su decisión en términos de resultados, lo que puedo saber es si es coherente o no, me va a estar contando si puedo determinar cuál es su función de utilidad. Si cambia, ya sé que no puede ser indiferente al riesgo. ¿Qué quiere decir? ¿Que va a ser propenso o va a ser adverso? ¿Estamos de acuerdo? Si hay alguien que elige el resultado con una expectativa económica menor, me está contando que está valorando mucho algo, y en este caso es el crecimiento de 50 a 90, para que esto le tire para arriba la función de utilidad. ¿Lo ven? Por ende, quien elige ese 2, ¿qué función de utilidad tendría? Es un propenso al riesgo. ¿Un adverso al riesgo elegiría alguna vez ese 1? Con lo cual yo ya ahora puedo empezar a mirar esta función y darme cuenta que si elige C1 necesariamente es propenso al riesgo, y si elige C2 puede ser indiferente al riesgo, y si no es indiferente al riesgo también puede ser adverso al riesgo. Lo primero que me choca es decir que este tipo sea propenso al riesgo. Hasta ahí lo estamos viendo todos igual. Entonces, así muy rápido, quien elige como resultado en una matriz de este tipo es indiferente al riesgo o adverso. Y quien elige C1 es propenso. La pregunta del millón es, ¿habría alguna función de indiferencia o aversión al riesgo que me haga elegir ese 1? No. Nunca. ¿Habría alguna
función de propensión al riesgo que me haga elegir ese 2? No. Sí, como mostramos algo de la adversión al riesgo antes. Sí, pero muy poco. A ver. 0, 0. Propenso al riesgo. 50 para un propenso al riesgo. Debería valer más o menos que 50. Más. Permítame poner 50,1. ¿Es más? Sí. Pasar de 50 a 90 es que crezca un 80%. ¿Sí? Si yo hago crecer 50,1 un 80%, me va a dar 50, sería 90,18. Exacto. ¿Cómo? Sí. 90, 18. Quiere decir que si es propenso al riesgo tiene que ser más que 90, 18. Con lo cual, para esta persona 90 podría valer 90,2. ¿Y esto es una función de propensión al riesgo? ¿Está cumpliendo las condiciones de propensión al riesgo? Si yo voy a poner acá, que esto es 0, 90,2, y esto es 50,1, y estoy yendo al super extremo, esto tiene un valor esperado de 50,1 y esto tiene un valor esperado de 45,1. ¿Qué elijo? ¿Ese 1 o ese 2? Y soy propenso. ¿Lo ven? Podría buscar miles de números que me den esta relación. Obviamente, fíjense que me tiene una propensión minúscula. Podría ser que sea un poquito mayor, que 50 va a 51 y 90 va a 93. Y se siga manteniendo esto. ¿Lo ven? Ahora, es cierto, es apenas propenso. Donde ya tengo una marcada propensión al riesgo, me elegí ese 1. De la misma forma que cuando pusimos acá 110, quien elegía abajo, el que elegía arriba, podría tener una mínima aversión al riesgo. Ya si fuera una marcada aversión al riesgo, me elegí ese 2. Como conclusión, si yo miro el valor esperado en resultados y veo lo que decide, si elige tal cual como elegiría con resultados, puede tener cualquier función de utilidad. Lo probamos para propensos y lo probamos para adversos. Al único que le puedo definir su función de utilidad es al que elige en contra del resultado. Que si elige un activo con menos expectativas, probablemente es porque sea propenso, o si elige un activo inseguro, puede ser porque sea adverso. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está? No me preocupan los números, me preocupa que empecemos a acostumbrarnos a ver funciones de utilidad. Función de utilidad para nosotros es un concepto abstracto. No es algo de fácil aplicación. No hacemos ejercicios de utilidad, pero sí está bueno empezar a familiarizarnos con que hay distintos tipos de funciones de utilidad y que eso podría justificar decisiones. Y eso hace que distintas personas elijan distinto. No todas las personas eligen igual, aún con los mismos resultados. ¿No? Hay personas que, aún cuando tienen una expectativa económica mayor, eligen la de menor expectativa económica. ¿Por qué? Por su función de utilidad. Porque no quieren correr riesgo. Es cierto que en el fondo no quieren correr riesgo, pero no es la única explicación. Solo es explicación en alternativas equitativas. A nivel financiero, hablar de adversión o propensión al riesgo es hablar respecto del riesgo y no hablar de la utilidad. Para nosotros, hablar de propensión y de adversión estamos hablando de funciones de utilidad y no de una tipificación de riesgo. ¿Lo ven? Van de la mano, pero no es lo mismo. ¿Sí? Un activo muy riesgoso, pero con mucha expectativa económica, puede ser que lo elijan. En algún momento nosotros, cuando estuvimos viendo variedad, por ahí nos surgió la de comprar un billete de lotería, ¿no? O jugar al loto. Cuando decíamos, ¿cuánto cuesta la boleta de loto? Señores, ¿cuánto cuesta la boleta de loto? Por favor, ¿cómo no sabemos? ¿Para qué está Google? ¿Para qué está Google?
¿Cómo no sabemos todavía cuánto cuesta la boleta del loto? Está buenísimo la tribunal, enseguida tenemos una respuesta. 4, 5.50 o 7 según la modalidad. 4 Pesos. pesos cuesta la boleta del loto. ¿Seguro? Acá me dicen 90 pesos. Ok, por eso. Hace 15 años. 6 números. Mira, 80, 110 o 130. 90, vamos para el 90. Claro. Quiere decir que yo tengo que elegir entre 90 pesos seguros, que es lo que tengo en el bolsillo, ¿sí? O perder esos 90 pesos y ganar 15 millones de pesos. Ahora, el tema que la probabilidad de esto es casi 1, es 9,99, y esto es 0, pusimos la pasada, 1 dividido 14.000 millones, ¿sí? Igual esto es 0,0000. Cuando hago la expectativa económica, esto tiene una expectativa económica de 90 y esto debe tener expectativa económica de 1. Porque es así, es nada. Y la gente juega al loto. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es ganarte 15 palos? De PPPP, ¿no? ¿Cuánto vale 15 palos? ¿Cuánto vale 90? Nada. Para mí. Entonces, está bien que la gente elija esto. ¿Y qué me está mostrando? Una propensión al riesgo en este juego, en esta relación. ¿Y está mal? No, no está mal. No. La gente cuando juega hace todo este análisis, no tampoco. No. Igual está bueno, no puedo jugar, yo no puedo, pero ¿alguna vez jugué al gordo de la vida? Te jugás al gordo o alguna vez jugué al trole y te la pasás pensando todas las que vas a hacer con esa plata. Y ahí te dirías que sos millonario. Tienes cabeza de millonario 3 días. Está bueno, o sea, ¿vale 90 pesos 3 días de cabeza de millonario? Sí. Entonces es eso. Pero a nivel de función de utilidad, lo único que me está mostrando es que esto vale mucho proporcionalmente a lo que vale los 90. Es muy probable que la mayoría de nosotros, si definiéramos nuestra función de utilidad del dinero, en valores chicos, y el otro día lo mostrábamos con la apuesta tipo, tuviéramos una gran tendencia a ser bastante propensos al riesgo. En 10 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, habrá alguna ecuación donde quizás seas más indiferente al riesgo y en ciertos montos de acumulación te volvés adverso. Ahora, esta ecuación va variando en cada uno. No es lo mismo el que gana 30.000 pesos por mes que el que gana 300.000 que el que gana 3 millones. ¿No? Realmente es que esto se le va moviendo. Pero este suele ser. Ahora también te vas a encontrar a alguien que es propenso al riesgo para cualquier monto y otro que es adverso para cualquier monto. En el común de nosotros nos pasa que si yo juego con ustedes a la apuesta tipo que hacíamos el otro día, 100 pesos seguros son un 50% de 200 pesos. Y muchos levantan la mano por los 200 pesos. Porque si bien tienen la misma expectativa económica, toman ese riesgo. ¿Por qué? 100 no es nada, 200 empieza a ser algo. Y de 1000 a 2000 también hay muchos que levantan la mano. De 10.000 a 20.000 menos. De 100.000 a 200.000 bastante menos. Y de 1 millón ya nadie levanta la mano. Por lo menos no en mi curso. ¿Se ve? Pero tiene que ver con eso. Entonces, ¿de qué nos sirve empezar a familiarizarnos con reconocer función de utilidad? Simplemente lo que decíamos el otro día. No la pifiemos al tomar una decisión. Seamos conscientes de que estamos siendo adversos, propensos, indiferentes. Es un primer ejercicio. ¿Nos alcanza para convertir resultados en utilidad? No. Y entonces caemos en las otras 2 herramientas que vamos a usar. La segunda son los axiomas. ¿Lo leyeron? ¿Los entendieron? ¿Vieron la clase? Yo hay un par de axiomas que entendí y hay otros que no sé si cuando arranca con probabilidades. Pero no se entiende el use drive. Lo que dice el profesor se entiende perfecto. Perfecto, sí. Ah, no, pensé que no. El texto del use drive.
Así estamos bien. Vamos a ver que todo eso de los axiomas. Primer tema muy importante. Acá elegimos 8 axiomas. Como yo les propuse leer de cuántas maneras que un grupo de series. La realidad se agosta en estos 8 axiomas ni por casualidad. De hecho, von Neumann y Morgenstern, que fueron los primeros que nosotros tomamos como base, trabajaban sobre una base de 3 axiomas, no de 6 que puse abajo. Puse abajo es una extensión. Y podríamos encontrar muchos más. De hecho, cuando yo participé del doctorado con Pavesi, fui ayudante de Pavesi en el doctorado, con lo cual tenía alumnos que eran doctorandos, y yo todavía no tenía ni experiencia. Pavesi inventaba acciones. Y hay una axioma que lo llamó el axioma de la vega, y otro el axioma del reloj. Y un día yo le discutí, eso es lo que tenía genial Pierre, que digo, doctor, yo no entiendo tal cosa y tal. A ver, ¿cómo? Se lo contesto a la clase que viene. Y a la clase siguiente se le va a montar un desarrollo de mi duda. Yo, la verdad, mi duda era, no entendí que es A que es B, ¿no? Pero se había mandado todos su análisis. Y ahora les voy a contar lo que es el axioma de la ladera que lo estaba dando para decir. Pero, ¿qué son los axiomas? Son reglas lógicas. Entonces, si yo ahora les cuento a ustedes estos 8 axiomas y a ustedes les parece que son lógicos, lo que queda por hacer es, así como cuando recién vimos que, che, si estoy tomando esta decisión, que es lo que más me parece más interesante, y estoy eligiendo esta, me estoy mostrando que soy adverso riesgo. ¿Sos adverso riesgo? No, pero nada, revisarlo, porque quizás no estás tomando una buena decisión. Lo mismo pasa con los axiomas. Si yo me lo creo que ese axioma está bien, es una regla que yo desde mi lógica está bien tomada, aceptarla, y después la altero cuando tomo una decisión, simplemente debería ser una alerta. Yo estoy violando este axioma. Hay algo raro acá. Pero de vuelta, son ejemplos, ¿no? Si vamos a la lógica, ustedes estudiaron pensamiento científico. La metodología de la ciencia social. La metodología. El otro día un chico falleció que iba a dar pensamiento científico. Hay que sacar la materia. Materia odiosa. Todo eso decía que se me acordaba. ¿Qué? Toda la teoría de sociología, sociología. Hay que tener razón. Pero bueno, yo estoy bien. ¿Cómo? Historia argentina. Eso le importa el dinero. Ahí está. Este es el estereotipo de que lo único que importa es el fútbol y el dinero. Por lo menos el fútbol tiene buen gusto, pero el dinero no sé. Bueno, hay todo el pensamiento científico se sostiene sobre reglas. El pensamiento científico es muy restrictivo. De hecho, Pierre tenía algunas discusiones en artículos o en conferencias, y una vez había enganchado con Mario Bunge. Mario Bunge es un argentino y un ingeniero científico. Para Mario Bunge, que algo sea racional tiene que cumplir 38 millones de reglas. Entonces Pierre, que estaba en su momento hablando de la racionalidad, esa teoría mínima de la racionalidad instrumental mínima, que toda esa herencia. Bueno, negro, si lo aplico un poquito de la razón, ya me alcanza para tomar decisiones, ¿no? Pero para Bunge era una aberración, se planteó porque no era científico. Cuando pensamos en axiomas prescriptivos es como que estamos poniéndonos reglas, nos encorsetamos. ¿De qué sirve encorsetarnos? Son muletas. Quiere decir que, che, yo no sé acá qué debería tomar. Bueno, que hay algún axioma que me ayuda a clarificar. Si lo que quiero hacer altera un pensamiento lógico, me genera una alerta, esos son los axiomas. Entonces, Reifert tiene 6 axiomas. Vamos rápido, los tienen contados, pero vamos, si no, hay 2 o 3 que son muy fáciles de pensar, nos concentramos pues en el primero, que es el axioma de orden o conexidad, es el más trivial de todos. Es trivial este axioma. Dice que si A no es indiferente a B, entonces A es preferido a B o B es preferido a A.
No le puse el no. Si A no es indiferente a B, quiere decir entonces A es preferido a B o B es preferido a A. Es trivial. Lo único que está definiendo este axioma es que si yo no puedo establecer una preferencia, no es indiferente. ¿Se puede violar este axioma? Parecería que no. Sin embargo, yo siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? Acabo de haber dicho en el video. Te parás adelante de la heladería, 60 gustos de helado y no sabes cuál elegir. Y estás leyendo los dulces de leche, que siempre tiene que haber un dulce de leche. Siempre. Cuando dulce de leche era esa. Siempre tiene que haber un dulce de leche, uno va a poder ir variando. Es más, están metidos 2 dulces de leche. Perfectamente, ¿no? De hecho, yo, la vez pasada, llevé helado en la casa de un amigo mío, que es más fanático de yo dulce de leche, y que se ve 2 dulces de leche. Y toda la familia le comió dulce de leche, porque uno le importa. Sí, Arnaldo cualquiera. A mí me gusta mucho Daniel, pero bueno, la cosa es que a la que paras y decís, che, no sé qué. Hay no sé qué, no puedo establecer preferencias. Me cuesta definir cualquiera. Voy a pedir empanadas, no me termina de definir si quiero la. Hay 32 empanadas de carne distintas, no sé cuál quiero. Que yo no me pueda establecer una preferencia, ¿quiere decir que le voy a decir al heladero poner cualquier gusto? No. Entonces, que no pueda, me cueste establecer una preferencia no implica indiferencia. Entonces, este axioma lo único que me dice es eso. Es decir, cuando hay indiferencia es porque no puedes establecer preferencia, si no, no es indiferencia. Tenés que encontrarla. ¿No? Es decir, simplemente me lleva a darme cuenta que o A es B preferido B o B preferido B son indiferentes. Algo tiene que pasar. Si no puedo establecer preferencias es porque deben ser indiferentes. No son indiferentes. Bueno, pensar un poquito más. O decidiste, lo tienes que dulce de leche te diste axioma simple. Segundo axioma, que no me acuerdo ni siquiera si está en este orden, que es otro fácil, el que todos estamos acostumbrados, es el de transitividad. Y la transitividad en la matemática estamos muy acostumbrados a ver si hay transitividad en la suma, en la resta, en la división, en la multiplicación. ¿Qué dice? Que si A preferido a B es a C, entonces A es a C. Es fácil de aceptarlo también. Es un axioma fácil de aceptar. Es decir, a ver, entonces, si yo prefiero el agua al café y el café al té, prefiero el agua al té. ¿Y viste? Y si me es todo indiferente, estoy indiferente. Si yo prefiero ir al teatro que ir al cine, e ir al cine que quedarme en casa viendo una película, prefiero ir al teatro que quedarme en casa. Ahora podría aparecer alguien que diga, no, prefiero quedarme en casa que ir al teatro. Se rompe. Bueno, sería una violación de un axioma. ¿Para qué me sirve el axioma de vuelta? Para decir, che, pero esto que vos decías que era lógico, lo estás rompiendo. Nada más que para eso. Y el tercer axioma, que también es bastante fácil de pensar, es el axioma de continuidad. ¿Qué me permite establecer el axioma de continuidad? Establecer funciones continuas. ¿No? ¿Cómo convertir mi función de utilidad en una función continua? Cuando a veces digamos, los elementos que estoy comparando pertenecen a una función discreta, ¿no? Quizás estoy comparando cosas que solo se pueden establecer en términos de valores. Ahora, ¿qué es preferible? ¿Tener un hijo, mellizos o trillizos? No puedo decidir tener un hijo y medio. Difícil, ¿no? Entonces, eso hace como entonces, ¿qué significa esto? Que yo entonces no puedo establecer una función continua de hijos, ¿no? Porque en realidad es una función discreta. El axioma de continuidad nos acerca a través de las probabilidades, y a partir de eso los axiomas se quedan pensando en activos y en probabilidades, nos acerca a pensar en que a través de las probabilidades toda función discreta se puede convertir en una función continua. Y dice lo mismo, digamos, parte del axioma de transitividad dice que si A es preferido a B
y B es preferido a C, entonces A es preferido a C, eso lo dice el axioma de transitividad. Lo que dice el axioma de continuidad es que, dado esto, B, que es el valor intermedio, debería ser indiferente, no igual, porque lo correcto es usar el indiferente. A con una probabilidad y C con su complemento. ¿Eso qué hace? Me dice que si B está entre A y C, una combinación entre A y C con probabilidades adecuadas debería ser indiferente a B. Si yo prefiero ir al teatro que al cine y al cine quedarme en casa, un plan que implique ir al teatro con una probabilidad de quedarme en casa con otro debería ser indiferente a ir al cine. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo ven? La ventaja de esto es que una vez que incorpore probabilidades, ya puedo empezar a establecer valores intermedios entre A, B y C, que son A, B y C cada uno con sus probabilidades. Entonces ya no me quedo solo con 3 posibles valores. Paso de activos ciertos a activos aleatorios. Si leen a Luce y Raifa van a encontrar que Luce y Raifa usan algunos términos incómodos. Usan el término alternativa, activos aleatorios y hablan de loterías. Las loterías son algo así. Es una relación de activos con sus probabilidades. Es lo que hasta ahora para nosotros siempre fue el cálculo de valores de A. Un resultado con su probabilidad más el otro resultado con su probabilidad. ¿Sí? Eso es una lotería para Luce y Raifa. Entonces, es el otro ejemplo de siempre. Ir a Miami es preferido a ir a Río y a Río es preferido que ir a Mar del Plata. Para algunos, para mí Mar del Plata es mejor, pero supongamos. Si yo tengo asegurado un viaje a Río, típico programas de televisión, ¿aceptarías poner en riesgo ir al Río por tener un X% de probabilidad de ir a Miami? Y si no te carece vas a Mar del Plata. La pregunta es, ¿con qué probabilidad? Un 90% de Miami y 10% de Mar del Plata. ¿Me hace preferido a la certeza de Río? Si no, no. Pero si es sí, puedo empezar a encontrar relaciones como la relación a la continuidad. ¿Lo ven? Todos los juegos de la televisión, la de los maletines, manejan esta relación. Activos ciertos versus activos aleatorios. Te ofrezco 10.000 pesos por tu maletín que te puede valer 10 centavos o 300.000. Y entonces en tu cabeza, ¿cuál es la probabilidad? La probabilidad es 50 y 50. Con 50 y 50, ¿cambias o no cambias? Obviamente yo soy un enfermo que cuando veo esos programas voy calculando cuánto debería ser la oferta que la oferta que le haga la banca. Y siempre es menos que el promedio, o menos que la expectativa económica, para que le rinda el programa, ¿no? Pero es convertir activos ciertos en activos aleatorios, agregando probabilidad. ¿Lo ven? ¿Sí? Tercer axioma. Hasta ahí los axiomas fáciles, o este no. Más o menos. Ahora está este. El resto de los axiomas empiezan a jugar ahora con las dos cosas. Con los activos, con los resultados, en nuestra jerga, y con las probabilidades. Creo que es el último, pero empiezo por el más fácil, aparte que es el que habitualmente hablamos, que es el axioma de monotonía. Yo antes decía que son las funciones con orden decreciente. El axioma de monotonía lo que me establece es que ante dos loterías son relaciones de A y P y B, 1 menos P, A con la probabilidad de P y B con la probabilidad de 1 menos P, dadas distintas loterías que impliquen a A y a B. Si A es preferido a B, voy a elegir aquella lotería donde A tenga más probabilidad de ocurrencia.
Entonces, si yo tengo A con Sería 0,5. A y C para el caso. No, pues, ya me fui de continuidad. Ok. ¿Sí? Yo empiezo a decir A y B porque en realidad. Sí, lo mismo. Supongamos, si yo tengo A 0,5, B 0,5, u otro que sea A 0,3 y B 0,7, si digo que A es preferido a B, ¿cuál de todos debería elegir? El de B. ¿Sí? Porque siempre voy a elegir la lotería donde el activo más preferido tenga más probabilidad de ocurrencia. Eso me está marcando que siempre elijo la mayor acumulación del activo más preferido. Entonces podrías repetir más. Sí. Si yo tengo distintas loterías que implican a A y a B, quiere decir loterías o alternativas compuestas, como tenemos cuando planteamos dos alternativas en riesgo o en incertidumbre. Es decir, que para cada alternativa tengo distintos resultados con distintas probabilidades. Y dadas esos dos activos, A es preferido a B, siempre voy a elegir la alternativa donde A tenga más probabilidad de ocurrencia. Entonces, dadas estas dos alternativas, siempre voy a elegir la que tenga A con mayor probabilidad de ocurrencia. Eso es lo que dice la acción de la metodología. De vuelta, son todas que hasta suenan triviales. Son eso, son reglas lógicas. Me puse de acuerdo con esta regla. La compartimos, ¿sí? ¿Qué nos va a pasar? Que todos vamos a compartir estos axiomas. Porque por eso son reglas lógicas que para todos los seres humanos son lógicas. ¿Sí? ¿Estamos bien? Este era monotonía. Me quedan dos. Uno más fácil que el otro. Me parece a mí el más complicado de pensarse de reducción. Entonces empezamos con el de sustitución. El de sustitución es una sustitución. Si yo voy a plantear de vuelta loterías o alternativas compuestas que implican distintos activos, ¿no? Y yo sé que A es indiferente a B, quiere decir que A es reemplazable por B en cualquier lotería compuesta. Si yo digo ir al cine, para mí me implica la misma satisfacción que ir al teatro, ir al cine o a comer me implica lo mismo que ir al teatro o a comer. ¿No? Si yo tengo una alternativa que es, no sé, voy a salir hoy a la noche y tengo una opción de ir al cine con un 10% de probabilidades o ir a comer, bueno, justo cine y comer con el 90% de probabilidades. Ir al cine y a comer, sí, ir al cine, por ejemplo, sería A y B. Si digo que teatro es indiferente a cine, cine con el 10% y comer con el 90% sería indiferente a teatro con el 10% y comer con el 90%. El diablo. Eso es. No es igual que los bienes sustitutos, No, acá estoy hablando de activos sustituibles. Yo puedo sustituir activos cuando me son indiferentes. Pero, ¿por qué me es indiferente la tercera opción? ¿Cómo? Sería comer no es la indiferencia. No, la indiferencia sería el teatro y cine. Claro. Quiere decir que ir al cine con un 10 o a comer con 90 es indiferente a ir al teatro con un 10 e ir a comer con el 90. No, vos también no hay que volver. Es sustituir uno por otro. ¿Cuándo lo usaría esto? Cuando te aparezca. Es una regla. ¿Se ve? Sí. Es como que yo agarro en un programa y empiezo a arreglar reglas. Che, si el que viene con pantalón, o viene con jean, o viene es lo mismo. Entonces cuando controla dejo pasar que tiene jean y que tiene pantalón. Es lo mismo. Son reglas. Claro, no se te genera indiferencia ir a comer, sino que ir a comer versus o ir a comer versus es lo mismo. Es lo mismo. ¿Sí? Si de vuelta, ¿por qué me sirve eso? Che, hace tanto no voy al teatro. Es lo mismo que ir al cine. Yo pensé en la satisfacción que te dé al cine. ¿Se entiende? Es eso, es cómo facilito mi análisis de valor.
Esta regla me lo puede facilitar o me puede mostrar algún error en mi percepción de valor. Y el último, de la reducción, en realidad el problema no es que sea difícil el axioma, sino que es difícil entender por qué se llama la reducción. No tiene otra connotación que esa. ¿Qué dice el axioma de la reducción? Que puedo reducir a un activo con un activo compuesto que es subdividible en un activo compuesto. Entonces supongamos, yo siempre digo lo mismo, pero como esta mañana lo puedo decir. Tengo dos opciones hoy a la noche. Tener que salir con mi mujer o con amigos. Obviamente que hijo. Cuando me mujer puede saber cuál es la consecuencia. ¿No? Entonces yo podría plantear que mi alternativa de la noche es hacerme que me siento mal o salir con mi mujer o con mis amigos, ¿no? Son las dos alternativas. Entonces supongamos que yo salí con mi mujer, que le voy a poner la de felicidad, con un 60%, o la J de joda, no de joda, la desagradable, con el 40%. ¿No? Ese es mi planteo de la noche. Desalojado. ¿Cómo? Desalojado de tu casa. Sí. Ahora yo digo, che, pero y con mi mujer es ir al cine. ¿Y qué es ir al cine con mi mujer? Y en realidad finalmente es ir a ver una película que me guste a ella o una que me guste a mí. Entonces el valor que tiene para mí salir con mujer es ir a una película que mi mujer no ve películas de amor, ve más históricas, en todos los casos reales. Generalmente es drama, ¿viste? Que entras a ver y salís hecho pelota. Entonces es drama, ¿sí? O ciencia ficción. Con obviamente 80% de 20% de ciencia ficción. Yo, fíjense que la felicidad, ¿sí?, se puede reducir a drama 80, ciencia ficción 20. Con lo cual yo podría imaginar esta primer lotería o alternativa como drama por 0,8 por 0,6, ciencia ficción por 0,2 por 0,6 o del que no me acuerdo que era Desgracia por 0,4. Entonces voy a reducir a una menor expresión un activo aleatorio. ¿Con qué? Con sus componentes. ¿Lo ven? De vuelta, es jugar con la lógica. Si ir al cine con tu mujer, que está bueno ir al cine con tu mujer, hay un 80% que no y un 20% que sí. Bueno, entonces, ¿qué es? O ir a ver la joda hasta el día de hoy con mi mujer. Ya últimamente tenemos algunos géneros que podemos ir juntos al cine. Obviamente todas las que yo quiero ir a ver las veo con mis amigos. No sé si con el más chico o con Vicky, que le gusta todo lo demás. Pero, primera película que fui a ver con mi mujer al cine, y se los digo para que vean que así todo me casé, porque estábamos El susurrador de caballos. Si no saben lo que es una Robert Redford, que pegas un tiro en el pie y sufrís. No, es una cosa. Vole. Fue un vole para ella también. Me consta. Después que yo la torturé, la llevé a ver un montón de películas que no le interesaban. Pero yo creo que solo fui a ver una peor en mi vida, que es el que el vole. Esa. Después, con el paso del tiempo, algunos me dijo, ¿qué era película esa? Y yo decía, cuando quedas mal. Porque hay algunos que dicen, es una obra de arte. El Renacido, por ejemplo. Claro, típicamente. El Renacido, que Leonardo DiCaprio filmó en Ushuaia. Sí, el signo de la luz y el caballo, 2 horas de película. ¿Cuál? El Renacido, lo que es. No, este susurrador de caballos es una chica que se cae del caballo. Es terrible, ¿se entendió por qué la reducción? Solo por explicar cómo susurrar. ¿Qué? Solo por explicar cómo susurrar, si no, no entendí.
Yo siempre Sería traduzco. traducir. ¿Cómo? Sería traducir una situación. Claro, en realidad es reducir una menor expresión. Claro. ¿No? Entonces yo digo, esto es expresable como algo que... ¿Por qué haría algo así? Para poder tener una mejor interpretación de lo que significa para mí. Vamos a salir a comer hoy. ¿Qué vamos a comer? ¿Sushi o pizza? Sushi. No, pizza. No, bueno, pero si es con mi hija ya te va a pedir sushi. Entonces, es cómo expreso para mí la satisfacción. Por eso siempre me gusta salir con mis amigos, o parrilla o pizza. Mucho Sí. Sí. La pizza de acá, bueno. Sí. O cuando vamos al tenis vamos a comer al Club Austria. No tiene nada que ver con la prestación. Pero el Club Austria se come muy bien goulash. Si quieren para variar. ¿No? Ahí en el Bajo de San Isidro. ¿Se entendió? Club Hungaria también. ¿Cómo? Club Hungaria también. Sí, para también. comida. Es necesario que hacemos cuando normalizamos. Convertirnos variables. Sí, en esto hay que hacer una normalización. Claro. Pero lo que es importante que entiendan esto es, yo les digo, ahora voy a agregar los otros dos que no son de luces alfa, que están igual en las clases. Son ejemplos. Yo podría plantearme otros 20 reglas más, ¿no? Es como que todos nosotros nos ponemos reglas en la vida. ¿Para qué? Para simplificar nuestra forma. Che, siempre, no, la verdad que nunca compro. El otro día, mi mujer dice, nunca más le compro zapatillas baratas a uno. Le compras zapatillas baratas a mi hijo y le dieron menos de un peso. Él se las eligió baratas y cuánto le daban menos de un peso. Es una bestia cuando al fluor y todas las destroza. Esa es una regla. Ahora, ¿cómo se traduce nunca más zapatillas baratas? ¿Qué es barato? ¿Qué es caro? No importa, es una regla que en tu cabeza te funciona. La próxima vez que vayas a querer picotear con la zapatilla vas a decir, no, pará, aún compraré una zapatilla que dure más. A Juan y le compró una berreta que dura un año, aún no. Son reglas que vos te pones. En este caso son reglas lógicas. ¿Sí? Y no vas a lo mismo entonces, pero estoy dividido en oración. Vas a hacer lo primero la FDI que la daba para el compañero, lo dividís todo, no vas a hacer lo mismo. ¿Cómo? Vas a hacer la última que la primera. No, sí, yo ya me di, pero... No, digo, si vos hablas en tres, la FD que la de B, C y F con T. Sí, en realidad, vos fijate que vos terminás queriendo explicar esto y lo convertiste en tres activos aleatorios. Es decir, esta decisión, esto es una alternativa de comparar con otra. ¿No? Esto era así o quedarte en tu casa viendo la tele. Sería reduccionismo de atrás para adelante, por eso es difícil de entenderlo. En realidad, claro, reducir implica agrandar. Sí, lo que pasa es que la reducción no tiene que ver con cantidad de activos, sino con la complejidad del activo. Se va a sus orígenes, a cosas más palpables. Sí. ¿Se ve? Por eso el nombre siempre genera confusión en reducción. ¿Vamos? ¿Tal o ya se más? ¿Claro? ¿Cuáles son los otros dos? Está la acción, quizás el más interesante para trabajar. Los dos son interesantes. La verdad que la acción a la elección. Vamos primero con la acción a la elección, que es más fácil de sacar de encima. ¿Qué dice la acción a la elección? Yo lo doy porque hay un artículo de Asintión por el profe que me trayó en criola para conversar y para que entendamos como algo tan lógico, sin embargo, estamos todo el tiempo al límite de alterarlo. Dice que si A es preferido a B, entonces elijo A. Y esto es una doble implicancia. Entonces, si A es preferido a B, elijo A, y si elijo A es porque A es preferido a B. Entonces, ¿cómo lo interpreto yo? Que si ustedes mañana se conectan a la clase, es porque es preferible tener clase que quedarse dormido. ¿Está bien? ¿No? La realidad es que
esta doble implicancia se presta para problemas de interpretación o para realmente problemas de cumplimiento. Lo mismo puede decir, si ustedes están hoy acá, es porque venir a clase es mejor que ir a jugar al fútbol. No estaba centrada, está difícil. El tema es que ustedes no toman la elección entre venir acá y ir a jugar al fútbol. O si la toman, no la toman porque sea mejor, más divertido venir acá que allá, sino porque hay otro montón de explicaciones. Por lo cual este axioma se suele violar por problemas en la construcción, en la descripción de los componentes. Y también a veces se viola y ahí hay 3 ejemplos de violación que tienen que ver con la dificultad de establecer preferencias. Este autor hablaba, no me acuerdo el nombre, de 3 casos de violación del axioma de elección. Un axioma que se parece totalmente inviolable, ¿no? Porque digo, si A es preferido a B, dijo, ¿por qué si A es preferido a B voy a elegir B? El primer caso que daré es la bolsa o la vida. Dame la plata o te robo, o te mato. ¿Qué es preferible? ¿La vida o que te maten? O la plata. La vida. Y sin embargo hay gente que no da la plata. Y lo matan. Y si te matan, guardar la plata no te hace. Y sin embargo, hay una violación al axioma. Y tiene que ver ya no con la capacidad de establecer preferencias en ese momento. El tipo que, ante dame la plata porque te mato, y se quiere escapar, un amigo mío estaba en el auto, le acercaron un arma a la ventanilla para robar el auto y arrancó. Y la bala, por obra y gracia de Dios, rebotó en la ventanilla. Pegó y hizo una curva, pero agarró con un martillo, le quedó todo raspado el vidrio, pero no entró y no lo mató de casualidad. Con lo cual, el que hace eso, ¿tuvo un razonamiento de apretar el acelerador? No. Entonces, hay violaciones que tienen que ver con la incapacidad de establecer eso. El otro caso es el caso de, también tiene que ver siempre en situaciones extremas, es la situación de, lo manejan en todo lo que tiene que ver con los mártires o con la gente que por no convertirse se lo matan, ¿no? Entonces tiene que ver con confesar o te mato o cambiar de parecer, muy propio de regímenes totalitarios donde los obligan a que se expresen como negativos o, digamos, o que renuncien a su creencia o lo maten. ¿Qué es mejor, tu creencia o que te maten? Y sin embargo ocurre. Y el tercer caso que ponía, que es un caso interesante, dramático, pero interesante, que se basa en una película, se llama El dilema de Sofía. Sophie's Choice. Sí. Sí, que en realidad esto es un tema estudiado por la filosofía, no es ya de ciencia, que se llama el problema de la acrasia. Dice que a Sofía, en un campo de concentración, digamos, en tiempo de la Segunda Guerra Mundial, tenía 2 hijos y estaban en un campo de concentración y le dicen que si ella no elige a cuál de sus 2 hijos llevar a la cámara de gas, matan a los 2. Entonces la ponen en un dilema de salvar a uno, pero automáticamente ella tiene que tomar la decisión de matar al otro. ¿No? Nada, es un caso filosófico. Pero ¿hay decisión posible? ¿Realmente hay capacidad de tomar esa decisión? Porque ¿qué es tomar la decisión que te maten a tus 2 hijos? ¿Es preferible eso a tomar la decisión que maten a uno solo? Es una decisión, nada, además de lo cruel, es muy difícil de tomar, ¿no? Entonces, este axioma muchas veces se vulnera en esas situaciones de extremo y muy difícil tomar la decisión, ¿no? Hay mucha gente que se la pasa estudiando estos dilemas, ¿no? El dilema de Pavlov, de que si a un animal le pones 2 montículos iguales de comida, de la misma comida, uno al otro se muere de hambre, porque no puede elegir cuál de los 2 comer. No, son esas cosas que se estudian y que explican comportamientos filosóficos. Este axioma tiene mucho que ver con eso, el axioma de elección. ¿Puede ser que las violaciones o las infracciones tengan que ver con las consecuencias que el decisor considera en ese momento? Bueno, en ese caso, este axioma
a veces se viola no por la redacción del axioma, sino por lo que no está redactado. Yo elijo A, B, porque si no, no pruebo la teoría de la decisión. No es porque prefiera la teoría del... Igual yo sé que ustedes prefieren la teoría de la relación. Más allá de eso, además, alguito pesa esta idea de aprobar. Así es. Más muestra que dejar de ver a Boca no hubo, ¿no? Y nosotros sí. Totalmente. Ese es el axioma de elección. Y el último axioma con el cual nos metemos también en sesgos o en violaciones de un axioma, es un axioma que es sobre el cual Pierre también construyó sus axiomas de Ladera y todas esas cosas que le gustaban a él. Es el axioma de independencia. No vamos a llegar a ver secos, pero secos es una palabra que tiene que ver porque cosas lo vemos en las próximas clases. Esto es la más concreta. ¿Qué dice el axioma de vuelta siempre una misma? Si A es preferido a B, si A es preferido a B y existe una letra que hoy a nosotros nos genera algún rechazo, que no tiene nada que ver con... No es esa K. Y hay un K independiente, y esto es importante, tiene que ser K independiente a A y a B. No tiene que modificar a A y a B. Dice que A más K debe seguir siendo preferido a B más K. ¿Qué significa esto? Si yo digo, prefiero el agua al café, pero el agua con azúcar, no, pero prefiero café con azúcar que agua con azúcar, es porque el K no es independiente. El K sobre el agua opera de una forma y sobre el café opera de otra. Entonces, eso significa que sea independiente. El axioma de Ladera, muy burdo, si yo les digo a ustedes que... ¿Cuánto vale la Ladera hoy? 80.000 una barata. 80.000 pesos. Yo les digo que ustedes pueden comprar una heladera mañana. Tienen que comprar la heladera porque se ve. No, como el viaje de... No quiero señalar a nadie porque ya estoy mal con lo que pasa. Lo que es que no voy a ir, pero por otra cosa. Ah, bueno, entonces... No. Ya no va a pasar nada, porque yo ya dice... Ya no me van a robar la entrada. Ok, ¿la vendiste? No, la Sí. vendí. A mi hermana. Está bien. Bueno, no le digas nada que se está No, tenés que comprar heladera mañana y sabés que esa heladera vale 80.000 pesos, pero si te vas hasta el Garbarino, perdés toda la mañana en ir a buscarla, la podés comprar a 70.000 pesos. ¿Quién se va al Garbarino de la General Paz a buscarla? Ariando es un tipo. ¿A usted también? Depende de donde vivís. Vivís acá cerquita y tenés que robarte Obvio. 2 horas. Abuela. 2 horas para hacer eso. ¿Lo haces? 10 lucas solo. ¿Quién no va? Bueno, no, que hay gente que tiene. Ahora yo te digo, no, perdón, no vas a comprar heladera. Te vas a cambiar. Te vas a comprar un auto de 1.900.000 pesos. Pero, si te dedicas toda la mañana a buscarlo a tortugas, en vez de 1.900.000 pagás 1.890.000. ¿Quién va? Y ahí ya te da. Él sí. Él va caminando a Tortugas a buscarlo, no le importa nada. Estamos muy bien. El dinero es independiente al dinero. Por ende, si yo prefiero 10 lucas a una mañana, debería preferirlo, aunque esas 10 lucas se agreguen a una heladera o se agreguen. ¿Sí? Es el mismo axioma convertido que no lo voy a convertir para no perder tiempo. Ahora, no lo hacemos así. ¿Y por qué no lo hacemos así? Porque hay otro elemento que ha hecho que enseguida diga 10 lucas, nada, 10 lucas.
¿Cuál es el que cambió? La proporción. El marco. En un marco de 80 lucas, 10 lucas es un ahorro significativo. En un marco de un palo 900, 10 lucas no es tan significativo. Pero en realidad era 10 lucas contra perder una mañana, no contra 10 un palo o 80 lucas. Sin embargo, en nuestra cabeza se acomoda el marco. Y esto es un sesgo de efecto marco. ¿Sí? Hay varios sesgos que suelen operar sobre esta axioma. Es un axioma que, ya sea por sobrevaloración de la certeza, por efecto marco o por algunos sesgos muy habituales, tendemos a violar esta axioma. Y este sí que es una violación clara y habitual. ¿Sí? El de confirmación no es el que si nos dicen algo que es así, no importa lo que venga después. Es eso, hay muchos sesgos, el sesgo de confirmación, en realidad el sesgo de confirmación yo solo escucho lo que quiero escuchar. Eso lo hacemos todos. Che, ¿está bueno el curso? Sí, no, no está mal. ¿No? Sí, es así. ¿No? Che, 10 encuestas. Excelente, buenísimo, genial. Es un cagado. El que dice que no, lo tachamos. Él se lo merece porque no. Y yo te filtré un par. No lo entendió. Claro, vos me filtrás lo que no quiero. Yo te filtré un par. Claro. No. Habla mucho. Bueno. Profesor, ¿qué quiere que haga? Y si él dice, Habla mucho de su El pibe de eso. pero viste, tenés un público. No se fuma la señora. Tenés un público cautivo que se renueva, vos podés hablar la que tiene que escuchar. Que usa María la voz. En la nota calificada. Muy bien. Muy bien. No la calificada, por lo menos a mí me lo A mí me lo Y la calificada no, es anónima. Es anónima. Claro. No, pero no toma. Indica la señora. Pero no estaba mal la calificada. A mí estaba bastante bien. Pero no importa, yo solo escuché la parte buena. No me acuerdo. Hay un. Con esta acción en mente, yo por ahí les puse lo que es la paradoja de Leibniz. A la IS. Está en la clase. A leer, hay gente que se dedica a todo en realidad. Entonces, hay científicos o pensadores que van por la vida queriendo comprobar cosas. Ale, en un evento, agarró y juntó a la gente y les empezó a hacer algunas preguntas. Y entonces hizo una especie, así como funcionan, muchas de estas cosas se descubren por investigación o por dinámicas así de poner a la gente a prueba. Y Ale agarró y dijo, señores, lotería 1. Si ustedes tienen, quiero acordar los números, pero supongamos que dijo $1 millón. $1 millón. Seguros. Y les ofrezco un negocio, una segunda alternativa, que implica $1 millón o, déjenme hablar. ¿Lo tenés ahí? La situación A es recibir $1 millón con probabilidad de 100%. Okay. La opción 2 es recibir $1 millón con probabilidad de 89%, o 5 millones con probabilidad 10, o nada con probabilidad 1. ¿Cómo lo contó a él? Le dijo, ustedes tienen $1 millón. En teoría en un negocio donde hay un 10% de probabilidades de multiplicarlo por 5 y un 1% de probabilidades de perderlo. ¿Multiplicarlo? Sí. Hay un 10% de probabilidades de que en vez de $1 millón te dé 5. Y un 1% de probabilidades de perder $1 millón. ¿Quién acepta este juego? Un propenso al riesgo, porque ¿Cómo? alguien más propenso al riesgo. Ok. Pero tenés 89 y que va a salir bien. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han tenido en el bolsillo que no es $1 millón? Cuando están muy baratos. Imagínate, tenés $1 millón seguros. ¿Cómo lo tendrías en un
bolsillo lo dudo, pero. Yo generalmente lo llevo repartido. Nunca uso los bolsillos para que no se nota. Pero pónganse un minutito, ¿no? Tengo $1 millón. Él lo dijo en francos y en otras cantidades. Y yo te lo leo como 10% de probabilidades de multiplicarlo por 5, 1% de probabilidades de perderlo. ¿Lo aceptarían? Depende de lo que sea para vos, los millones. No, yo digo para Paola, hoy para Leandro, para... Bueno, ok. Sí. Muchos no. Sí, sí. Pero supongamos que muchos sí. Vamos a otro juego. Y supongamos que acá hay una mayoría que no lo acepta y otra porción que sí lo acepta. Él dice, ¿qué pasa con una lotería 3 que fuera un 89% de un millón? No, la situación B es recibir $1 millón con probabilidad 11 o nada con probabilidad 89. 11% de un millón o otra. Y la otra es de 5 millones con probabilidad 10 o nada con probabilidad 90. ¿Cuántos aceptan 1 millón con 11% de probabilidades o 5 millones con 10? Y yo digo 5. Acá nadie duda, vamos todos por él. En realidad son la misma situación con un más K. Y ese más K es un 89% de $1 millón. Si yo le digo $1 millón, un 89% a este se convierte en el 100%. Y si le agrego un 89.000% de $1 millón, se van a los privados. En el primer caso, la mayoría de la gente, o algún grupo grande de la gente, eligió lotería 1. Acá en realidad son muy arriesgados, pero alguno dudó. En este caso ninguno dudó. Y la mayoría se iba por esto. Y es una violación del axioma de independencia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que juega acá que los hacen elegir de una forma u otra? Es mucho más ganancia por un porcentaje chico. Sí, en realidad es un 100%. El que no aceptaba la lotería 1 frente a la 2 era bajarse del $1 millón en el bolsillo. Acá, ya que son aleatorios, y vamos con el más grande, ¿verdad? Entre un 10 y un 11, me juego con el más grande, ¿lo ven? Ahora, en realidad, es lo mismo es esto más un 89% de $1 millón lo que te convierte en esto. ¿Lo ven? Y es un cabo, y dijimos que el dinero es independiente del dinero, pues es dinero. Y sin embargo, esto pasa. Ahora, ese primer caso, o sea, no estuvieran relacionados, ¿no? No es que yo pierdo el millón. Yo creo que ahí sí la mayoría quedamos por el 89%. Claro, es un tema de. Yo lo estoy haciendo rápido porque estamos como batiendo. Si yo te lo leo y te digo, vos tenés $1 millón y te ofrezco una lotería, no te pongo este 89 de $1 millón. Y te digo, como se lo leía antes, un 10% de multiplicarlo y un 1% de perderlo, y la gente ya empieza en la dinámica de ganar o perder. Y entonces, la certeza del $1 millón es tenerlo en el bolsillo. El juego de los maletines o los juegos de la siempre se rompen. No, cada tanto tenés algún tipo que dice, yo me vine con 0 y me voy con 0 y es lo mismo. Hay algún participante que lo dice. Pero en general, estos juegos te llevan a un punto de ponerte a vos a tener una certeza del dinero. Entonces, mira, ahora ya tenés que yo te ofrezco 50.000 pesos por ese maletín. Eso son 50 lucas que vas a poner en riesgo. No, hay un montón de maletines que no mejoran. Sí, te ponen en riesgo 50. Sigo jugando. Y hay un momento donde te ofrezco 120 lucas por tu maletín versus queda uno de $1 millón y quedan 3 maletines de menos de 10 pesos. ¿Arriesgás ese $1 millón? ¿Arriesgás tus 100.000 por $1 millón? Y en nuestra cabeza funciona así. Siempre funciona con poner en riesgo la certeza. Por eso la certeza, este sesgo de sobrevalorar la certeza, es porque siempre nos saca de una zona de confort.
La certeza nos da una zona de confort que no nos da el riesgo. Son dos loterías riesgosas. No estamos anclados en una zona de confort. Ahora, al final de cuentas, esto es como esto. La verdad que acá hay solo un 1% de probabilidad de perder el millón. Es el 1%, que es algo que tengo seguro. Entonces, depende de cómo esté expresado. La mayoría de la gente, cuando Ale lo hizo, la gran más, arriba del 70% eligió la lotería única. Y cuando les planteó el segundo grupo de lotería, casi la mayoría se fue a la lotería 2. Entonces, en tipos que creían en acciones. Entonces, se produce esa ruptura en una acción. ¿Por qué? Porque depende de cómo lo expresen, me cuesta verlo como una acción de independencia. Creo que el poco de la ruleta rusa, ¿no? También. Hay un caso parecido, la bondad de Daniela. No nos vamos a chutar. No llame de vuelta. Voy a llegar a fútbol. ¿Cómo? Voy a llegar a fútbol, están peleando. Anda. No quiero yo ser el culpable. En mi primer parcial no habíamos visto teoría de la utilidad y aquí nos tomó el caso de esto de teoría de la utilidad. Así definida la es un caso inspirado en, creo que es El Profesional, una película de Vietnam. Cuenta la historia de que era un prisionero de guerra atrapado en Vietnam por rusos o en Afganistán, ya no recuerdo dónde era, y le ofrecen una opción para salir libre. Y la opción para salir libre era pasar por un juego de la ruleta rusa. Empieza el cazador de cielos, Deer Hunter, con Robert De Niro. Es esa. Sí. Entonces le ofrecen eso. Y entonces él digamos, nada, no puede elegir tampoco, ¿no? Para jugar a la ruleta rusa con él. Él va a jugar a la ruleta rusa. ¿Saben que la ruleta rusa es? ¿Cómo? Una bala en la cámara de 6 balas. Bueno, contaron esta historia, se acerca el carcelero sabía que él tenía guardado un reloj que era muy valioso para él, escondido, entonces le ofrece que si él le da el reloj, esta es la historia más rara del caso, el carcelero consigue sacar la bala. Entonces el preso le dice, vaya, si no sacas la bala, yo estoy bien. Bueno, va, vuelve el carcelero y dice, che, que tengo una buena y una mala. Bueno, empezás por la buena noticia, saqué la bala. Bueno, ¿y cuál es la mala noticia? Había dos. Y entonces el prisionero se niega a darle el reloj. Entonces dice, si una bala valía un reloj, ¿por qué ahora una bala no vale un reloj? Y de vuelta podríamos hacer el mismo desarrollo. ¿Qué era sacar la bala en la cabeza del prisionero? Vivir. Certeza de vivir. Y entonces la certeza de vivir valía el reloj, era el recuerdo del padre que estamos. Tener un centro de probabilidad de muerte no lo vale. Y de vuelta, un efecto marco o una sobrevaloración de certeza. Así funcionan los axiomas y así funcionan los otros sobre nuestra lógica. ¿No? Los axiomas nos marcan reglas para aplicar lógica a nuestra asignación de utilidad. Y los sesgos nos ponen trampa. Y esa es la dinámica de esta conclusión. Yo voy a terminar 7 minutos antes. Qué maravilla. Ya va cansado, pues yo me empiezo a hablar, ¿viste? Y me libero. ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Alguna cosa? Mañana práctica, repaso de casos, el martes que viene vengan afilados porque ahora